Introducción a la proporción humana. Cánones de belleza, el hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci, el número Phi. Cánones de belleza. Proporción es la relación comparativa de una cosa con respecto a otra, o de una parte con el todo. Las proporciones estéticas son aquellas que se utilizan con fines antropométricos o artísticos. Se conocen muchos tipos de proporciones estéticas: las estéticas objetivas, estéticas expresivas y las estéticas técnicas. Nos interesan estas últimas porque se establecen como norma o canon para la reproducción artística del cuerpo humano. El canon, por tanto, es la norma que establece las proporciones ideales del cuerpo humano con vista a su reproducción. El canon es un sistema de medidas que cumple la regla de la justa relación, es decir, que tomando una parte se puede deducir el todo y a la inversa, de la totalidad se puede deducir una parte. El canon natural es el intrínseco a cada persona derivado de su conformación única. El canon histórico deriva de la interpretación en cada momento histórico del cuerpo humano en el arte, y por este motivo el canon evoluciona. El canon antropométrico se determina según las medidas obtenidas por comparación de una parte de la población. El canon artístico-simbólico es el que viene determinado por componentes ajenos a la observación directa del cuerpo. Viene de condicionamientos sociológicos, culturales o religiosos, y sus relaciones proporcionales son simbólicas. Desde antiguo, el hombre se ha preocupado por el estudio de su propio cuerpo para representarlo artísticamente de la manera más bella posible. Los egipcios fueron los primeros en buscar un sistema de proporciones, pero ellos comenzaron empleando el sistema modular. Más tarde descubrieron el canon, estableciendo la mano como unidad de medida. Se han encontrado dibujos en papiro en los que el cuerpo humano se incluye en una cuadrícula en la que se establece como módulo el cuadrado para proporcionar la figura, proporciones que fueron cambiando a lo largo de las diferentes dinastías. Para ellos, un cuerpo perfecto era aquel cuya longitud medía 18 veces su propio puño, 2 para la cabeza, 10 desde los hombros hasta la rodilla y 6 para las piernas. El canon de belleza de la antigua Grecia se basaba principalmente en la armonía y las matemáticas. Pusieron todo su interés en establecer unas reglas matemáticas en las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo humano. A este conjunto de proporciones ideales se le llama canon. La unidad de medida de referencia era la altura de la cabeza. Tenemos a Policleto, Lisipo y Praxíteles. Policleto estableció el canon de 7 cabezas como modelo de un cuerpo perfectamente proporcionado. Vemos el Doriforo. Más tarde, Lisipo creó otro canon más esbelto que el anterior, aumentándolo a 7 cabezas y media, el Apoxiómeno. Praxíteles, sin embargo, usa un canon basado en 8 cabezas. Vemos Hermes con el niño Dioniso. Según la opinión de todos los médicos y filósofos, la belleza del cuerpo humano se basa en la proporción simétrica de sus miembros. Policleto. El hombre de Vitruvio. Se trata de un dibujo a pluma y tinta, en papel, de un tamaño no mucho más grande que un folio,
que Leonardo da Vinci dibujó alrededor de 1490 en uno de sus diarios. Debe su nombre a Marco Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I a.C. El hombre de Vitruvio muestra la figura de un hombre desnudo con los brazos y piernas sobreimpresas en dos posiciones diferentes, una de ellas dentro de un círculo y la otra dentro de un cuadrado. Son proporciones perfectamente simétricas, tal como demuestra que el hombre encaje en el cuadrado y el círculo del dibujo, y que pese a que cambia la posición de brazos y piernas, el ombligo permanece en el mismo sitio. El hombre de Vitruvio arrojó luz sobre la oscuridad y el caos de la Edad Media a través de la ciencia y el arte. Que el cuerpo humano pueda representarse a través de proporciones matemáticas simboliza el fin del oscurantismo y el triunfo de la ciencia sobre las supersticiones e incluso sobre la religión. La mayoría de los hombres del Renacimiento no negaban la existencia de Dios, pero ellos demostraron que Dios no era un ser caprichoso y voluble cuyo estado de ánimo solo podían interpretar los sacerdotes. Dios utilizó las matemáticas incluso en el momento de crear al ser humano. Este concepto es la gran aportación del Renacimiento y marca el inicio de la Edad Moderna. El hombre de Vitruvio ha sido considerado durante siglos un canon de las proporciones humanas. Marco Vitruvio aplicó sus conocimientos de arquitectura para intentar definir el hombre perfecto a través de la simetría. 1400 años después, Leonardo modificaría algunas y añadiría otras. Leonardo da Vinci. Hombre renacentista, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Leonardo da Vinci es el ejemplo de hombre renacentista más excepcional. El hombre renacentista tenía un enfoque de 360 grados sobre la educación. En este momento las universidades no se especializaban en áreas específicas, por lo que a los alumnos se les enseñaba un amplio panorama de la ciencia, la filosofía, la religión y el arte de su tiempo. Esta educación universal les dio una base desde la que podían continuar un aprendizaje para convertirse en maestros de un campo específico. Pero aparte de adquirir estos conocimientos, el hombre renacentista debía de mantener un código ético y moral muy parecido a lo que representa el concepto Chun Tzu de Confucio, la idea del verdadero caballero que nos dice que es el hombre que vive de acuerdo con las normas éticas más elevadas. El caballero muestra 5 virtudes: autorrespeto, generosidad, sinceridad, persistencia y benevolencia. Estos sabios del Renacimiento dejaron contribuciones duraderas en al menos uno de los campos en los que se involucraron activamente y sus enfoques son de carácter universal. El número Phi. Dios geometriza. ¿Por qué la naturaleza parece favorecer ciertas formas? Las formas naturales no han sido modeladas por el azar, sino por leyes inmutables que se expresan en proporciones que determinan solo unas pocas estructuras básicas, cuyas múltiples combinaciones producen la gran diversidad de formas que vemos. La belleza no es casual,
sino que responde a una especial disposición de las partes, a una divina proporción matemática que relaciona y armoniza las diferentes partes de un ser. En la antigüedad, las matemáticas tenían un sentido más amplio y profundo que actualmente. Los misterios matemáticos revelaban ideas puras y relaciones entre lo manifestado que se proyectaban en el mundo de las formas a través de la geometría. Y cuando el todo hubo comenzado a ordenarse, todos los elementos recibieron de Dios sus figuras por la acción de las ideas y de los números. Platón, Timeo. La geometría existía antes de la creación. Es coeterna con la mente de Dios. La geometría ofreció a Dios un modelo para la creación. La geometría es Dios mismo. Kepler. El número phi o número de oro. El número de oro expresa la proporción considerada como armónica y sagrada. Supongamos que queremos dividir la unidad en dos partes desiguales, de modo que exista una relación o proporción, tal que lo pequeño, A, sea a lo grande, B, como lo grande, B, al todo A más B. La fórmula que resuelve esta ocasión es 1,61833988875 o número de oro. Phi es la inicial del nombre del escultor griego Fidias, que utilizó la proporción en sus obras. Los clásicos consideraban que la inteligencia cósmica, al generar las infinitas formas, usaba esta proporción que vincula armónicamente a las partes con el todo. El número phi en la historia. La proporción áurea está presente en el arte sacro de Egipto, la India, China y el Islam. Domina el arte griego. Persiste, aunque oculta, en la arquitectura gótica de la Edad Media y resurge para su consagración en el Renacimiento. Los griegos llamaban simetría a la cadena de relaciones de tipo armónico, pitagórico y platónico, adoptada para el arte del espacio, tomando como modelo o medida al hombre. La Divina Proporción, de Luca Pacioli, es una de las obras más significativas del Renacimiento. La obra responde a la visión filosófica, teológica y estética del neopitagorismo y del neoplatonismo, que interpretaban la imagen del universo como un macrocosmos concebido armónicamente, en el que el hombre y su visión del arte serían un microcosmos, reflejo del supremo orden universal. Las cofradías de constructores medievales transmitieron de generación en generación un ritual iniciático en el que la geometría áurica desempeñaba un papel preponderante. En las grandes catedrales góticas encontramos toda una enciclopedia gráfico-simbólica de la Divina Proporción. El número phi, ejemplo en el arte. En un ejemplo más reciente, el cuadro de Dalí, Leda Atómica, pintado en 1949, sintetiza siglos de tradición matemática y simbólica, especialmente pitagórica. Se trata de una filigrana basada en la proporción áurea, pero elaborada de tal forma que no es evidente para el espectador. En el boceto de 1947 se advierte la meticulosidad del análisis geométrico realizado por Dalí basado en el pentagrama místico pitagórico.
El número phi en el hombre. Las proporciones armoniosas para el cuerpo, que estudiaron antes los griegos y romanos, fueron plasmadas en este dibujo por Leonardo da Vinci. Sirvió para ilustrar el libro La Divina Proporción de Luca Pacioli, editado en 1509. En dicho libro se describe cuáles han de ser las proporciones de las construcciones artísticas. En particular, Pacioli propone un hombre perfecto en el que las relaciones entre las distintas partes de su cuerpo sean proporciones áureas. Estirando manos y pies y haciendo centro en el ombligo, se dibuja la circunferencia. El cuadrado tiene por lado la altura del cuerpo, que coincide en un cuerpo armonioso con la longitud entre los extremos de los dedos de ambas manos cuando los brazos están extendidos y formando un ángulo de 90 grados con el tronco. Poema a la Divina Proporción de Rafael Alberti. A ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura viva en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños, angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti, divina proporción de oro.